Un policía vio a una niña llorando. Ella le dijo, logré escapar, pero lo que me hacen cada noche me duele. En una noche fría y desierta, el oficial Bryant estaba de patrulla ya en una calle completamente vacía, envuelta en oscuridad y atravesada por luces tenues que proyectaban sombras aterradoras. Todo estaba quieto, y el silencio solo era interrumpido por el sonido de sus pasos sobre el asfalto. De repente, de entre las sombras, apareció una niña pequeña, temblando y asustada. Su rostro estaba pálido y sus grandes ojos estaban llenos de terror. No gritó ni pidió ayuda, pero el miedo era evidente en cada movimiento de su pequeño cuerpo. Brian se acercó a ella con cautela y sintió que algo no era normal. Algo profundo y oscuro rodeaba a la niña. Más tarde supo que su nombre era Clara. Estaba inmóvil, con los brazos apretados y el rostro mirando fijamente a la oscuridad. Cuando intentó acercarse más, sintió que el aire se volvía denso, como un muro frío que se lo impedía. No era un miedo común, sino algo que superaba la comprensión. Pasaron unos momentos pesados antes de que Clara apenas moviera los labios. Brian se acercó más hasta que escuchó sus susurros. Todavía están aquí. Y cada noche me lastiman mucho. Su voz era débil como suspiros rotos, pero cargaba un dolor aterrador. La sangre se le heló en las venas. ¿Quién es Pregmory? Preguntó Bryant, pero no vio a nadie a su alrededor, solo densas sombras que envolvían la calle. Había algo invisible, algo espantoso. El cuerpo de Clara temblaba, y sus ojos miraban fijamente un punto oscuro que él no podía ver. Intentó tranquilizarla y le preguntó con amabilidad, Clara, ¿quiénes son? ¿Qué has visto? Ella no respondió directamente, sino que susurró, no puedo, me están observando. El miedo era palpable en cada palabra, como si estuviera atrapada por dentro y por fuera. Bryant sintió que había un peligro real, así que levantó su radio y pidió apoyo de inmediato. Aquí el oficial Bryant. Necesito refuerzos en la intersección de Madison. La situación es crítica. Su voz temblaba ligeramente a pesar de sus años de experiencia. El aire se hizo más pesado, y una presencia maligna parecía llenar el lugar. Miró a Clara, que se aferraba a su ropa como si se estuviera protegiendo de un ser invisible. Le dijo, tratando de parecer tranquilo, estoy aquí, no permitiré que nadie te haga daño. Pero el silencio que volvió a reinar no era normal, sino como la calma que precede a la tormenta. Las sombras a su alrededor no eran simples sombras, sino que ocultaban una presencia espantosa, aterradora, invisible a los ojos pero perceptible en cada latido del corazón. Brian se dio cuenta de que Clara no estaba imaginando cosas, no estaba sola, y él tampoco. El peligro era real y se estaba acercando. Hasta el susurro de las hojas pareció detenerse, como si la noche los estuviera devorando en un vacío aterrador. Clara no hablaba, y su silencio hacía el ambiente aún más pesado. El oficial Brian sintió una creciente ansiedad. A pesar de sus largos años de servicio, había enfrentado muchos peligros, pero esta sensación era diferente. El miedo en los ojos de Clara y su voz temblorosa lo mantenían en un estado de tensión constante. No veía nada, pero sentía la presencia de algo observándolos desde la oscuridad. Se volvió hacia la niña y la vio mirando al vacío, como si viera algo que él no podía. Temblaba, y su respiración era acelerada. Quería obtener más información, pero el miedo en sus ojos le impidió presionarla. Lo intentó de nuevo. Clara, ¿quiénes son? ¿Qué está pasando? Ella no pudo responder. Su mirada estaba llena de pánico y desesperación. Se sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Bryant apretó los puños, tratando de mantener la calma. Sabía que la situación estaba fuera de su control y que había algo mucho más grande de lo que podía enfrentar solo. La oscuridad a su alrededor no era solo la ausencia de luz, era una entidad viva que observaba en silencio. Susurró, no te dejaré sola, pero necesito que me digas quién te está haciendo daño. Clara cerró los ojos por un momento y luego susurró, no puedo. Si hablo, vendrán por mí. Están aquí observándome. Brian tragó saliva y recorrió con la mirada las sombras que ahora parecían más amenazantes. No podía dejarla.
pero también sabía que este peligro no era algo que pudiera enfrentar solo. Tomó su radio de nuevo y pidió apoyo con una voz más tensa. Aquí el oficial Bryant. La situación es crítica. Necesito apoyo inmediato. Minutos después, llegó la oficial Ana Castillo. Era conocida por su habilidad para tratar con niños. Era calmada, cariñosa y tenía una presencia tranquilizadora. Salió de su coche con pasos medidos y se acercó a Clara con amabilidad. Se acercó lentamente y dijo con voz cálida: «Hola Clara, estoy aquí para ayudarte. Bryant y yo nos quedaremos contigo y no dejaremos que nada te haga daño». Ana se inclinó al nivel de la niña, sin acercarse demasiado, tratando de darle una sensación de seguridad. Pero Clara no reaccionó. Sus ojos seguían fijos en un punto en la oscuridad, como si viera algo que los demás no podían. Ana lo intentó de nuevo con una voz más suave. «Todo va a estar bien. Solo dinos qué te asusta. Puedes confiar en nosotros». Pero de Clara no salió ningún sonido. Estaba rígida como una estatua, con las manos apretadas y la respiración rápida e irregular, como si contuviera el aliento. Ana intentó captar su mirada, pero la niña no parpadeó ni se movió. El miedo estaba tan profundamente arraigado que no podía ser disipado con palabras amables. Ana susurró de nuevo: «¿Puedes decir algo, pequeña?». Pero Clara permaneció prisionera de su silencio, como si estuviera dentro de una burbuja que nadie podía romper. Ana intercambió una mirada preocupada con Bryant, que estaba de pie detrás de ella con el ceño fruncido. Él ya lo había intentado sin éxito, y la frustración era visible en su rostro. Dijo en voz baja mientras se acercaba: «¿Qué te parece?». Ana suspiró, observando a Clara con ojos llenos de preocupación, sintiendo que lo que esta niña enfrentaba era invisible, pero completamente real para ella. Ana dijo, negando con la cabeza: «Está completamente atrapada en su miedo. No puedo sacarla de este estado. Es como si viera algo que no podemos entender». Clara seguía inmóvil, con los ojos abiertos mirando a la oscuridad, incapaz de moverse o hablar. Sus temblores no eran solo por el frío, sino por un miedo profundo e inexplicable. Bryant se frotó la cara con desesperación. «He intentado hablar con ella, pero no responde. Es como si su cuerpo estuviera aquí, pero su mente en otro lugar». Ana asintió y dijo: «Sí, está inmersa en un mundo de terror que no podemos ver». Un pesado silencio cayó. Ana había visto muchos casos, pero el de Clara era diferente. No era solo una niña asustada, sino una prisionera de una pesadilla de la que no podía escapar. Susurró suavemente: «Clara, dime qué ves. Si lo sabemos, tal vez podamos ayudarte». Pero la niña no respondió. Solo sus ojos aterrorizados permanecieron fijos en la oscuridad, como si esperara que algo aterrador apareciera. Ana miró a Brian de nuevo, y sus ojos reflejaban la misma preocupación. Ambos sabían que lo que enfrentaban superaba sus capacidades. La única que sabía la verdad era una niña tan aterrorizada que no podía hablar. El silencio persistió, y el miedo crecía con cada minuto que pasaba. Ana sintió que sus intentos de romper el muro de miedo que rodeaba a Clara habían fracasado. Sabía que insistir no cambiaría nada, y que la niña estaba atrapada en una burbuja de terror que le impedía interactuar con la realidad. Intentó mostrar firmeza a pesar de la tensión y dijo: «Voy a inspeccionar la zona». Bryant asintió y la observó mientras se dirigía hacia las sombras que los rodeaban. Ana estaba segura de que había algo invisible, escondido cerca. Bryant se quedó observando a Clara, que no se movía ni parpadeaba, mirando a la oscuridad con los ojos muy abiertos. No había nada en su mirada más que miedo. Solo le quedaba una opción: intentar hablar con los vecinos. Empezó a llamar a las puertas con la esperanza de encontrar a alguien que le dijera algo útil, pero la respuesta fue extraña. Un joven apenas abrió la puerta, asomó la cabeza y dijo sin mirar directamente: «No sé nada». Y luego cerró la puerta rápidamente. Brian notó cómo los residentes evitaban su mirada y cómo intentaban terminar la conversación lo más rápido posible. Los intentos continuaron,
pero todos los que hablaron con él le dieron las mismas respuestas vagas y frías. No había cooperación, sino una sensación general de negación y miedo. Era como si todos supieran algo, pero no quisieran hablar de ello. Cada puerta que se cerraba en su cara reforzaba su sensación de que se ocultaba un gran secreto. Un secreto que quizás explicaba el miedo de Clara. Finalmente, llegó a una casa que parecía abandonada, como si hubiera sido olvidada por el tiempo. Sus pasos se hicieron más lentos a medida que se acercaba, sintiendo que algo lo esperaba allí. Las viejas paredes de la casa contaban historias olvidadas. La puerta se abrió lentamente y apareció una anciana con el rostro lleno de arrugas, con una mirada cargada de verdad. El oficial Bryant la miró y le preguntó amablemente, ¿sabe algo sobre la niña? La anciana lo miró durante un largo rato antes de hablar con una voz débil y llena de tristeza. Esa niña siempre está sola. A nadie le importa. Brian sintió una opresión en el pecho. Esto no era solo una patrulla nocturna, sino algo mucho más profundo y oscuro. La idea de que Clara estuviera sin nadie que la cuidara era devastadora. Era solo una niña enfrentando algo que ni los adultos podrían soportar. Brian repitió con voz temblorosa. ¿Sola? ¿Nadie la cuida? La anciana asintió lentamente. Sí, todos lo saben, pero nadie hace nada. Ella cerró los ojos como si escapara del peso de la verdad. Sus palabras confirmaron los peores temores de Bryant. Clara no era solo una víctima del miedo, sino del abandono. Bryant miró a Clara sentada a unos metros, todavía inmóvil, mirando al vacío con ojos llenos de terror. No era solo el miedo lo que la atormentaba, sino también la soledad. Le preguntó a la anciana de nuevo, ¿ha visto algo extraño últimamente? Pero ella negó con la cabeza y dijo con voz desesperada, no lo sé, solo sé que siempre está sola. A nadie le importa. Brian regresó a donde estaba Ana, su corazón cada vez más pesado a cada paso. Sentía que el tiempo se agotaba y que Clara seguía en peligro. Ya no era solo una investigación, sino una batalla contra el abandono y el miedo, para proteger a una niña que todos habían olvidado. Entonces sucedió lo inesperado. Recibió una llamada telefónica de un número desconocido. No eran más que susurros temblorosos. Pero lo que dijo cambió el curso de la investigación. El informante le dijo a la policía una ubicación específica: el barrio de Palermo, uno de los más lujosos de la ciudad, donde la élite vive detrás de puertas cerradas y fachadas brillantes. Bryant y Anna no dudaron, a pesar de sentir que algo oscuro los esperaba allí. Mientras conducían hacia el barrio, un pesado silencio se apoderó del vehículo. Pero lo que les llamó la atención no fue el lugar, sino el cambio repentino en el comportamiento de Clara. La niña, que había estado quieta desde que la encontraron, comenzó a mostrar una tensión evidente. Su cuerpo se puso rígido y empezó a aferrarse a su ropa, con tanta fuerza que los nudillos de sus dedos se pusieron blancos. Parecía que se estaba preparando para enfrentar algo aterrador. Ana, que la observaba desde el asiento delantero, fue la primera en notarlo. Vio cómo los ojos de Clara, que habían estado vacíos, de repente se llenaron de un miedo intenso. No dijo nada, pero su cuerpo hablaba con un silencio aterrador. Era evidente que había una conexión entre lo que les esperaba en Palermo y la pesadilla de Clara. El miedo reprimido dentro de Clara había llegado a su punto máximo, como si finalmente se enfrentara a la fuente de su terror. Ana notó el cambio en la mirada de la niña y siguió la dirección de sus ojos. Lo que vio le heló la sangre en las venas. Susurró, Bryant, mira. Al final de la calle, apareció una enorme y majestuosa mansión, rodeada de una oscuridad que no era la de la noche normal, sino que parecía emanar del propio corazón del edificio. Las ventanas parecían ojos ciegos que observaban en silencio, y los altos muros aumentaban la sensación ominosa del lugar. Los oficiales intercambiaron una mirada de entendimiento silencioso. Se dieron cuenta de que este era el lugar donde todo había comenzado. Brian dijo en voz baja, «Es aquí». Y la expresión de Clara fue suficiente para confirmarlo. No habló, pero temblaba, sus ojos llenos de lágrimas sin moverse de la mansión, su respiración acelerada y su cuerpo tenso
revelaban un terror que no necesitaba palabras. Ana preguntó suavemente, «Clara, ¿es este el lugar?» La niña no respondió, pero no apartó la vista de la mansión. Bryant apagó el motor y el silencio se apoderó de todo. Ante ellos se alzaba un edificio de aparente belleza exquisita, pero con un espíritu aterrador, como si escondiera un mal vivo. Ana y Bryant intercambiaron una rápida mirada. Sabían que estaban a punto de enfrentarse a algo que superaba su imaginación. Se acercaron a la puerta, y cada momento de espera aumentaba la tensión. Finalmente, la puerta se abrió con un lento chirrido y apareció un hombre llamado Richard Ramos. Su apariencia era elegante, un traje oscuro, una sonrisa cortés y una voz calmada y estudiada. Dijo, «¿En qué puedo ayudarles?» Parecía que hablaba desde detrás de una máscara. Todo en él estaba cuidadosamente arreglado, pero era extremadamente frío, y algo se ocultaba detrás de esas amables palabras. Brian sintió de inmediato que algo andaba mal. Había visto antes sonrisas como esa, que ocultaban intenciones maliciosas. El peligro no estaba en lo que se decía, sino en lo que no se decía. Ana también lo notó. Se acercó un paso sin mostrar emoción, sus ojos vigilando cada movimiento de Richard. El instinto policial de Bryant y Ana había detectado algo oscuro bajo esa superficie tranquila. Habían llegado a la puerta del horror que vivía Clara, y detrás de esa puerta estaban las respuestas o la catástrofe. Bryant sabía que personas como Richard Ramos eran expertas en ocultar la verdad. Solo mostraban lo que querían que la gente viera. Dijo directamente, «Estamos investigando un caso relacionado con una niña llamada Clara. Algunas pistas nos han traído a este lugar». La expresión de Ramos no cambió. Su sonrisa permaneció fija y sus ojos no parpadearon. Respondió con calma. «Lo siento, no sé de quién hablan». Parecía que había anticipado la pregunta y preparado su respuesta con cuidado. Brian sintió que algo era sospechoso. Esa no era una reacción normal ante una investigación sobre una niña. Ana intervino diciendo, «Tenemos razones para creer que este lugar está relacionado con lo que le pasó a Clara. ¿Está seguro de que no ha visto nada?» Un breve momento de silencio lo reveló todo. El rostro de Ramos se contrajo por una fracción de segundo. Sus labios temblaron y parpadeó. Quizás nadie más lo notaría, pero Bryant y Ana lo vieron de inmediato. Ramos dijo, con una voz más tensa, «No tengo nada que ver con esa niña. Esto es solo una casa. Si quieren pueden registrar el lugar. No tengo nada que ocultar». Pero esa oferta parecía demasiado perfecta, sospechosa, como si el hombre estuviera preparado para ese momento. Los oficiales intercambiaron una mirada silenciosa. Ambos sintieron que había algo que no se estaba diciendo. Brian respondió con un tono firme. «Agradecemos su cooperación, pero no podemos ignorar las pruebas que nos han traído hasta aquí. Esta casa está relacionada con nuestra investigación». Ramos sonrió fríamente y dijo, «Como deseen, registren lo que quieran». Hizo un gesto con la mano hacia el interior de la mansión, pero su comportamiento, a pesar de su calma, despertó más sospechas que tranquilidad. Estaba demasiado seguro de sí mismo, demasiado calmado de una manera antinatural, y las sombras detrás de él ocultaban secretos que no quería que nadie descubriera. Lo que no decía era más preocupante que lo que decía. Ana miró a Bryant. Ambos entendieron que este lugar no era solo una casa, sino una fortaleza que ocultaba algo profundo y peligroso, y que Richard Ramos era la clave. Brian dijo finalmente, «Vamos a entrar ahora. Necesitamos comprobar todo aquí». Ramos no mostró ninguna emoción, pero su expresión era como una máscara apretada. Los oficiales sintieron que algo oscuro se movía detrás de esa cara tranquila. Entonces, de repente, el silencio que rodeaba la situación se rompió. Clara habló por fin. Después de un largo silencio y un estado casi catatónico, Clara finalmente habló. Su voz era débil y temblorosa, pero tenía una fuerza inesperada. Susurró, «Hay otros niños como yo en esta casa». Todo se detuvo. Brian sintió como si su corazón se hubiera parado por un segundo y luego volviera a latir con fuerza. Los ojos de Ana se abrieron de par en par,
tratando de asimilar lo que había oído. No era una suposición. Las palabras de Clara eran claras, seguras y aterradoras. El caso ya no era solo sobre una niña perdida, sino sobre una catástrofe mayor. Detrás de los muros de la lujosa mansión había un secreto horrible, y el testimonio de Clara reveló su magnitud. Brian sintió un escalofrío. Ya no era una duda, sino una verdad abrumadora. Clara no estaba sola, y había otros niños atrapados. Ana se acercó a ella y le preguntó suavemente, con la voz quebrada por la conmoción. ¿Qué dices, Clara? ¿Están...? La niña respondió, mirando fijamente la mansión con los dedos temblando. Están atrapados, no pueden salir, yo escapé, pero ellos no pudieron. Sus palabras golpearon a Bryant en lo más profundo. El miedo en sus ojos era profundo, aterrador, más de lo que un niño debería soportar. La verdad estaba saliendo a la luz gradualmente, pero era pesada, oscura y llena de horror. Ana dijo con voz temblorosa mientras se levantaba, «¡Tenemos que entrar!». Bryant asintió, sintiendo un peso que nunca antes había conocido. No había tiempo que perder. Esto no era una visita de rutina, sino una misión de rescate. Richard Ramos, con su sonrisa perfecta, ocultaba más de lo que mostraba. No era solo el dueño de una mansión lujosa, sino la clave de una verdadera catástrofe. Brian se inclinó hacia Clara y le preguntó suavemente, «¿Cuántos niños?». Clara levantó los ojos hacia él, llenos de lágrimas, y respondió con una voz apenas audible, «No lo sé. Muchos. A algunos. Ya no los veo». Esas últimas palabras fueron las más difíciles. A algunos ya no los veo. El miedo no era solo por los que seguían retenidos, sino por el destino de los que ya se habían perdido. Brian sintió una rabia y un dolor que crecían en su interior. No había más tiempo. Tenían que actuar de inmediato. No había tiempo que esperar. Lo que estaba sucediendo dentro de esa mansión tenía que detenerse de inmediato. Brian se giró hacia Ana con los ojos llenos de determinación. «Entraremos ahora. No podemos permitir que esto continúe». Ana asintió y Clara se aferró a su mano, temblando pero decidida a no soltarla. Las palabras de Clara fueron la chispa que lo encendió todo, y con ellas comenzó una carrera contra el tiempo. En cuestión de minutos, las calles de Palermo se llenaron de coches de policía y comenzó una operación de rescate urgente. Lo que los oficiales encontraron dentro de la mansión superó todas sus expectativas. Había niños, docenas, encerrados en rincones oscuros, delgados, con los ojos llenos de terror. Vivían en condiciones inhumanas, sin suficiente comida, sin luz, sin esperanza. La mansión que parecía lujosa por fuera era en realidad una prisión espantosa que ocultaba crímenes atroces. Richard Ramos, el homeless hombre elegante conocido por su sonrisa y sus palabras amables, estaba detrás de todo. No era solo el propietario de una propiedad, sino el líder de una red de trata de personas que había operado durante años en secreto. Cuando fue arrestado, su sonrisa se desvaneció. Ya no había dónde esconderse. Pero su arresto no fue el final de la historia. Las investigaciones revelaron más. Documentos, nombres, lugares. Cada niño rescatado tenía una historia dolorosa. La red que Ramos había construido comenzó a desmoronarse, y se descubrió que sus víctimas eran más de las que se esperaba. En medio de toda esta oscuridad, Clara fue la luz que reveló la verdad. La niña que había sido una víctima silenciosa se convirtió en una heroína. Su valentía al escapar y buscar ayuda fue la razón por la que se salvaron innumerables vidas. Y el día que terminó la operación, Ana se sentó frente a Clara, le tomó las manos y le dijo suavemente, «Eres muy valiente, lo sabes. Lo que hiciste hoy salvó a muchos. Eres una verdadera heroína». Clara sonrió tímidamente. A pesar de las marcas del miedo en sus ojos, fue una pequeña sonrisa, pero llena de significado. Finalmente había conocido el sabor de la seguridad. No solo se salvó a sí misma, sino que salvó a otros niños que, de no ser por ella, habrían permanecido en las sombras. Bryant observaba desde lejos, sintiendo una profunda gratitud. En toda su carrera, nunca había visto algo así. Una niña pequeña enfrentando el terror y logrando salir de él con una valentía inusual. Lo que hizo fue más profundo que una simple supervivencia. Fue un nuevo comienzo. La historia de Clara no fue solo de rescate, sino de resiliencia, valentía y esperanza.
Clara presenció lo peor de lo que los humanos son capaces, pero no se rindió. Y gracias a su valentía, una red de esclavitud infantil que había operado en secreto durante muchos años se derrumbó y la luz volvió a la vida de muchos. Richard Ramos fue llevado a juicio y los testimonios de los niños rescatados, junto con las pruebas encontradas en la mansión, fueron suficientes para condenarlo. Pero lo que quedó en la memoria de todos no fue solo el veredicto judicial, sino la imagen de Clara, la niña que, a pesar de su miedo, se enfrentó a la oscuridad y derribó al monstruo. Los niños comenzaron su viaje de recuperación, un viaje difícil pero necesario. Sus cuerpos delgados llevaban las marcas del abandono, pero sus almas llevaban cicatrices más profundas. Recibieron atención médica y psicológica y, lo que es más importante, se les dio amor, algo que les habían negado durante mucho tiempo. La curación no fue fácil. Las pesadillas y los recuerdos dolorosos los perseguían, pero por primera vez estaban a salvo. Poco a poco, sintieron lo que significaba estar lejos del tormento, lejos de la mansión que había sido su prisión. La comunidad también respondió de una manera conmovedora. Las personas que antes habían estado en silencio o tenían miedo de intervenir, abrieron sus corazones y sus hogares. Vecinos, voluntarios, familias de acogida, todos se unieron para ayudar a estos niños a construir una nueva vida. Y todo esto comenzó con una pequeña voz en la oscuridad, la voz de Clara, que dijo, «Hay otros niños dentro». Esa frase fue la clave para abrir la puerta a la verdad y revelar lo que se ocultaba detrás de los muros de riqueza y prestigio. Clara pasó de ser una víctima silenciosa a un símbolo de valentía. Con sus simples palabras salvó muchas vidas. Un día, mientras estaba sentada a su lado en el refugio, Ana le dijo, «Eres muy valiente. Lo que hiciste hoy salvó a muchos. Eres una verdadera heroína». Clara miró a Ana con ojos llenos de gratitud y tristeza al mismo tiempo. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero dentro de ella había un nuevo sentimiento, la esperanza. A pesar de las pesadillas continuas y del dolor que la acompañaba, comenzó a sentir una fuerza en su interior, una fuerza que no sabía que poseía. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Dale me gusta para apoyarnos y suscríbete al canal para ver más videos. Nos vemos en el próximo video.